esta será esta bestia desde el abismo, que sale del abismo. Ahora, Gary H. Ka, en su obra En Camino a una Ocupación Global, lo puso de esta manera. Las antiguas religiones de misterio que vienen de Babilonia están aquí, y ellas eran, por supuesto, panteístas, lo cual significa que Dios está en la naturaleza, Dios está en todo, el cual en efecto nos hace dioses a nosotros también. Esto fue inculcado en el cabalismo, que fue tomado en la era cristiana en lo que se llamó gnosticismo. Y los caballeros templarios eran el núcleo interior secreto que tenía el conocimiento antiguo de los místicos. Eso fue llevado más allá por medio del rosicrucianismo, los rosacruces, la masonería y los Illuminati, los cuales, de acuerdo con Gary Ka, controlan el marxismo, las sociedades secretas americanas y europeas, las sociedades políticas y los bancos internacionales, el Concilio Mundial de las Iglesias. Ahora, eso es muy extraño. Está el Concilio Mundial de las Iglesias controlado por la masonería. Vamos a tener que mirar eso en detalle. Y por supuesto tenemos el entero movimiento de la nueva era, las sociedades teosóficas y todas estas cosas controladas por este mecanismo para hacer sin efecto la doctrina de la salvación en Cristo solamente. Esa será la batalla final, y para que esto se logre, esta mujer se ha ocultado a sí misma con una vestimenta de cristiandad. Y las personas reciben la doctrina Goyim para los externos sin saber lo que el núcleo interior de esa doctrina es. Impresionante. Bueno, si que viene. ¿Qué relación tiene en común Vedanta con Cábala? Mira, el tema es que casi todas las técnicas de la Cábala tienen relaciones con muchísimas escuelas de la India. Hay un trabajo muy bueno de Joan Prat, doctor en antropología por la Universidad Rovira i Virgili, que recomiendo, que hace todas las relaciones, no solo del Vedanta, de todas las escuelas. Por lo tanto, imagínate que la Cábala tendría técnicas muy parecidas a diferentes escuelas de la India. Lo cierto es que aquí volvemos a la cuestión. Hay que profundizar en el interior, pero con las herramientas del exterior. Entonces, hay un libro que se llama La Yoga de San Juan de la Cruz, no sé si alguna vez la vieron. La editaron en México. Y esa yoga habla que la tradición mística cristiana tiene paralelos en la India, ¿sí? Y en Egipto. Y te dan a entender que mientras estás en tu tradición hay diferencias, pero a medida que te acercas al centro, todos los ejercicios de todas las tradiciones se parecen, ¿sí? Los ejercicios de este cuate, ¿cómo se llamaba el de los jesuitas? San Ignacio de Loyola. ¿No? Aquí los ejercicios son muy parecidos a ciertos ejercicios que se practican en la India de una de las sectas del sur de la India, no me acuerdo. O sea, hay mucho parecido porque son, si tú pretendes desarrollar tu parte interior y aplacar la parte exterior, pues no puede haber grandes diferencias. Desde ahí ya podríamos entrar en otro ámbito que yo creo que también es muy profundo y que también es muy necesario y que yo desarrollo en mi libro, que es el ámbito de la espiritualidad oriental, de la espiritualidad hindú, de la espiritualidad budista,
de la espiritualidad que nos viene con el yoga, que nos viene con el zen, que nos viene con las religiones asiáticas, que nos están enseñando otra manera de vivir la vida y que están respondiendo a una necesidad que sentimos los occidentales. Necesitamos hondura, necesitamos espiritualidad, necesitamos algo más que los bienes materiales. Y quizá en este sentido la problemática e incluso la tragedia, porque podríamos llamarlo así, es que busquemos fuera de Occidente los valores humanos y espirituales que no somos capaces de encontrar dentro de las tradiciones occidentales, cuando paradójicamente muchas de esas grandes personalidades, empezando por Buda y empezando por los grandes místicos de las tradiciones orientales, se ponen a dialogar con las tradiciones occidentales y encuentran en personalidades como Juan de la Cruz, como Teresa de Jesús, como el maestro Eckhart, como Ignacio de Loyola, como Francisco de Asís, etc. Personalidades que han vivido esos valores que también encuentran en Oriente y que nos dan a nosotros desde esa perspectiva una, por así decirlo, una hermenéutica, una interpretación de la vida que nos puede ayudar a vivir también nosotros. Voy aquí a llevarme la guía. Pues HPB realizó en sus obras un seguimiento serio, vamos a decirlo así, del legado gnóstico. Este legado tiene un origen, de acuerdo con HPB, en el budismo. Legado gnóstico. Este legado tiene un origen, de acuerdo con HPB, en el budismo. Del budismo se derivan los llamados gnósticos no cristianos, que están formados por los herméticos, los esenios, los terapeutas y los nazarenos. Recuerden que hubo gnósticos no cristianos y gnósticos cristianos. Sí, vos sabés que en la gnosis se habla de lo que es la autocontemplación. Los jesuitas, cuando se recluyen en sus ejercicios espirituales, ellos lo que hacen es quietismo, es dejadez, es autocontemplación, que está basado también en todo lo que es la meditación también budista. O sea, la gnosis y el budismo tienen muchos puntos en común, que aún hasta vemos como, hace poco vimos como Arturo Sosa Abascal, el actual Papa Negro, se reunió con monjes budistas a rezar, a meditar con ellos, cuando son dos religiones opuestas en ideología. Bueno, ahí lo vemos también a Pedro Arrupe, cuando se sentaba a meditar al estilo oriental. Bueno, entonces sí, los gnósticos hacen esto, practican la autocontemplación, porque ellos creen que todo es mental, como dice las leyes herméticas. Ahora que estamos precisamente con la comunicación, claro, yo he nacido donde he nacido, aprendí lo que aprendí, desaprendí lo que aprendí y me intento identificar. Pero imagínate que yo he nacido en Argelia, o en la India, o en Japón. El mensaje, la identificación es igual, partiendo de, en vez de Jesús, la figura que ellos tengan igual. ¿Qué te crees que vivió Buda? Claro, la compasión. Esto que estamos diciendo aquí, la identificación. Él no se creía un ser separado. El Brahma era él. Cualquier religión que surja de la experiencia profunda es idéntica. Lo que puede cambiar es el lenguaje, la manera de expresar. Pero la experiencia es la misma. Ninguna diferencia, o sea, ninguna. Tener esto bien claro. Cada religión que sea auténtica tiene que coincidir en esto profundo, en la experiencia de Dios. Tiene que coincidir, no hay otra posibilidad. Y abrieron un camino. Y yo he tenido el privilegio de conocerles y empezar a transitar ese camino.
¿no? Y es un camino maravilloso. Y es maravilloso porque pone a las claras que hay una enorme afinidad en todas las tradiciones contemplativas. Si lees los textos de los padres del desierto, lees los textos del mundo sufí, lees los textos del mundo budista, místicos, ves una afinidad muy grande. Y esto es extraordinario, porque eso significa que a la hora de la verdad, a la hora de la búsqueda de lo esencial, las personas que pertenecen a distintas culturas, a distintas épocas, se encuentran. Y hay muchos... San Juan de la Cruz recoge como los 3 grandes estadios de la vida espiritual que también son universales, además esto procede del neoplatonismo, procede de Plotino, y Plotino se alimentó en parte de las religiones orientales cuando participó de una campaña de un emperador hacia Persa porque tenía verdadero interés de conocer la India. No llegaron hasta el Indo, pero él quedó marcado por eso, y en Roma creó una escuela que es el neoplatonismo, de la cual se alimentan los padres del desierto y muchos de los santos padres de la primera parte hasta que llega la escolástica, que entonces pasan de Platón a Aristóteles. Cosas visibles y tangibles. Entonces la metafísica en realidad abarca toda la enseñanza espiritual de todos los tiempos, que compone las 7 leyes herméticas, ¿cierto? La tabla de la esmeralda, el estudio profundo de la Biblia, el estudio comparativo de todas las religiones, el estudio de la angelología, o sea, los ángeles, el estudio de los elementos, el estudio, bueno, en una palabra, todo lo que se ha estudiado siempre en todas las escuelas iniciáticas, partiendo de los Rosacruces, los hermetistas, los martinistas, los masones. En el fondo la enseñanza es una con distintas formas de interpretarse. Ahora, y de diferentes metales. Exactamente, influye también en eso. Sí, todo el conocimiento que aquí conocemos, teósofos, rosacruces, masones, todo, es lo mismo. Es enseñanza de filosofía mental y espiritual, universal. ¿Con esto qué quiere decir? Que se usa en todo el universo.